Durante 346 años, el rey inmortal Diego Solares ha permanecido inmóvil en su trono de obsidiana negra, observando cómo las estaciones se suceden sin significado alguno, mientras el reino de Tepeyac florece bajo su gobierno frío y distante. Las leyendas cuentan que Diego no siempre fue esta criatura de piedra y soledad, que alguna vez su corazón latió con la fuerza del amor verdadero, que sus ojos brillaban con la luz de quien ha encontrado su razón de existir. Pero eso fue hace 205 años, cuando la muerte le arrebató a su compañera mortal, una mujer de sangre humana llamada Citlali, cuyo nombre significaba estrella en la lengua antigua, y que brilló en su vida exactamente como su nombre lo prometía, con intensidad deslumbrante pero efímera. Citlali murió en sus brazos durante una tarde de octubre, cuando las hojas caían como lágrimas doradas del cielo, y desde entonces, Diego ha cargado ese peso como una piedra atada al cuello de un hombre que intenta nadar en aguas profundas. El tiempo se volvió su enemigo más cruel, porque mientras él permanecía joven e incorruptible, observó cómo Citlali envejecía día tras día, cómo las arrugas se dibujaban en su rostro como mapas de una vida compartida, cómo su cabello perdía el negro brillante para volverse plata pura. Y cuando finalmente ella cerró los ojos por última vez, Diego juró sobre su tumba que jamás volvería a permitir que el amor entrara en su corazón, porque el precio de amar a un mortal era demasiado alto para un ser condenado a vivir eternamente. El Consejo Real de Tepeyac, compuesto por los 5 ancianos más sabios del reino y 3 chamanes de linaje puro, ha presionado a Diego durante las últimas décadas para que cumpla con su deber como rey. Le recuerdan constantemente que un reino sin heredero es un reino condenado a la guerra y el caos cuando su líder finalmente caiga, aunque todos saben que la caída de Diego Solares parece una imposibilidad escrita en el viento. Los ancianos argumentan que la inmortalidad no es sinónimo de invulnerabilidad, que existen fuerzas oscuras en el mundo capaces de destruir incluso a los seres más poderosos, que Tepeyac necesita la seguridad de una línea sucesoria clara y fuerte. Durante años, Diego ha rechazado estas peticiones con un silencio férreo que ha hecho temblar las paredes del salón del trono, pero la presión se ha vuelto insoportable incluso para alguien acostumbrado a cargar el peso de siglos sobre sus hombros. Finalmente, en una noche de luna nueva, cuando las sombras parecían más densas que nunca, Diego aceptó participar en la antigua ceremonia de la elección, un ritual que no se celebraba en Tepeyac desde hace más de 300 años, cuando su propio padre tuvo que elegir compañera entre las nobles del reino. La noticia se extendió por todo el territorio como fuego en pasto seco, y las familias nobles comenzaron inmediatamente a preparar a sus hijas, nietas y sobrinas para la oportunidad de convertirse en la reina de Tepeyac y compañera del legendario rey inmortal. 95 mujeres de linaje impecable fueron seleccionadas por el consejo, cada una representando a las casas más poderosas y antiguas del reino, cada una educada desde la infancia en las artes necesarias para gobernar junto a un rey. Diego dejó muy claro que asistiría a una sola ceremonia, que si no encontraba lo que buscaba, aunque ni él mismo sabía qué era eso, no habría segundas oportunidades, que el consejo debería aceptar su decisión final, sin importar el resultado. Los ancianos aceptaron los términos porque entendían que esta era su única oportunidad real de asegurar el futuro de Tepeyac, que presionar más allá de este punto podría romper completamente la frágil cooperación que Diego había mostrado. La fecha se fijó para el solsticio de invierno, cuando el sol alcanza su punto más bajo en el cielo antes de comenzar su ascenso nuevamente, un simbolismo que no pasó desapercibido para nadie en el reino. Los preparativos para la ceremonia de la elección consumieron 3 meses completos de trabajo incansable. El gran salón del Palacio de Jade, construido por los antepasados de Diego hace más de 500 años, fue restaurado hasta brillar como en sus días de gloria, con cada columna de mármol verde pulida hasta reflejar como espejos las antorchas ceremoniales, con cada vitral reparado para que la luz del sol se fragmentara en miles de colores cuando atravesara el cristal antiguo. Los tapices históricos que narraban la fundación de Tepeyac fueron sacados de sus almacenes protegidos y colgados en las paredes, mostrando escenas de batallas épicas, pactos sagrados y la coronación del primer rey inmortal de la dinastía Solares. El trono de obsidiana fue movido desde la sala de audiencias privada hasta el estrado principal del gran salón, elevado sobre 7 escalones que simbolizaban las 7 virtudes que un gobernante debe poseer según la tradición antigua.
La mañana del solsticio amaneció fría y despejada, con un cielo tan azul que parecía irreal, como si los dioses mismos hubieran decidido bendecir la ceremonia con su atención. Diego se vistió con la regalia formal que no había usado desde la muerte de Citlali, una túnica de terciopelo negro bordada con hilos de plata que formaban patrones de lobos corriendo bajo la luna llena, una capa de piel de lobo blanco que había pertenecido a su abuelo, y la corona de hierro negro forjada en las profundidades de la montaña sagrada, tan pesada que un hombre mortal no podría sostenerla sobre su cabeza por más de unos minutos. Sus 4 lobos vinculados, criaturas místicas tan antiguas como él mismo, cada una del tamaño de un caballo pequeño, lo acompañaron mientras caminaba por los pasillos del palacio hacia el gran salón. Los lobos eran extensiones de su propia alma, conectados a Diego a través de lazos que trascendían la simple lealtad animal. Había 4. Sombra, el macho alfa de pelaje negro como la medianoche sin estrellas. Luna, la hembra plateada cuyos ojos brillaban con una inteligencia casi humana. Tormenta, el macho gris oscuro cuyo aullido podía hacer temblar las montañas. Y Niebla, la hembra blanca como la nieve recién caída que se movía tan silenciosamente que era casi imposible detectar su presencia. Estos compañeros habían estado con Diego durante toda su vida inmortal, habían conocido a Citlali y llorado su muerte con aullidos que resonaron por todo el valle durante 3 días y 3 noches. Ahora caminaban junto a su rey, con una solemnidad que reflejaba la gravedad del momento, conscientes de que esta ceremonia podría cambiar todo lo que conocían. Si te atrae esta historia de amor, soledad y destino, no olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible volver a amar después de una pérdida devastadora? Cuando Diego entró al gran salón, el silencio que cayó sobre los presentes fue tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de las antorchas en sus soportes de hierro. Las 95 nobles estaban organizadas en semicírculo frente al trono, cada una vestida con los colores y símbolos de su casa, cada una intentando controlar los nervios que les hacían temblar ligeramente las manos. Detrás de ellas, en galerías elevadas, se encontraban los miembros del consejo, representantes de todas las casas nobles, ciudadanos selectos del reino, y una multitud de sirvientes necesarios para mantener la ceremonia funcionando sin interrupciones. Diego subió los 7 escalones hasta su trono con pasos medidos, sus lobos tomando posiciones a ambos lados del estrado, y se sentó con una elegancia que solo siglos de práctica pueden otorgar. El sumo sacerdote, un hombre de 92 años llamado Rodrigo Mendoza, se adelantó para abrir formalmente la ceremonia. Su voz, sorprendentemente fuerte para alguien de su edad, resonó en el salón mientras recitaba las palabras rituales que habían inaugurado ceremonias similares durante 1000 años de historia del reino. Habló sobre el deber sagrado de un rey hacia su pueblo, sobre la importancia de asegurar la continuidad de la línea real, sobre las bendiciones que una reina sabia y virtuosa puede traer a un reino. Diego escuchó sin realmente oír, su mente vagando hacia recuerdos de Citlali, de cómo ella habría encontrado toda esta pompa y ceremonia ligeramente ridícula, de cómo habría susurrado comentarios sarcásticos en su oído para hacerlo sonreír. La ceremonia procedió según el protocolo establecido hace siglos. Una por una, las nobles se adelantaban cuando sus nombres eran anunciados, se inclinaban profundamente ante el trono, y luego demostraban algún talento o virtud especial. La primera fue Valeria Torres, de 22 años, hija del duque de las Montañas del Norte, quien recitó un poema épico sobre las hazañas del primer rey Solares, con una voz clara y melodiosa que impresionó a toda la audiencia. La segunda fue Isabela Ramírez, de 25 años, sobrina del conde de los Lagos del Este, quien ejecutó una danza tradicional con tal gracia que parecía flotar sobre el suelo de mármol. La tercera fue Sofía García, de 23 años, prima de la marquesa de los Bosques del Oeste, quien demostró su habilidad en las artes curativas preparando una mezcla de hierbas medicinales que llenó el salón con un aroma dulce y reconfortante. Una tras otra, las nobles presentaron sus credenciales ante Diego, cada una esperando ser la elegida que rompiera la maldición de soledad que envolvía al rey inmortal. Hubo cantantes que hicieron llorar a la audiencia con la belleza de sus voces, pintoras que crearon obras maestras en minutos, guerreras que demostraron habilidades marciales impresionantes, eruditas que recitaron textos antiguos en lenguas muertas, diplomáticas que argumentaron con lógica impecable sobre los desafíos que enfrentaba el reino. Diego las observó a todas con la misma expresión distante y cortés, respondiendo con asentimientos apropiados cuando era necesario,
pronunciando palabras de agradecimiento cuando el protocolo lo requería, pero nunca mostrando el más mínimo indicio de interés genuino en ninguna de ellas. No era que estas mujeres fueran deficientes en algún aspecto. Muchas eran hermosas según cualquier estándar, con rostros que habrían inspirado a poetas y artistas. Otras poseían inteligencias brillantes, que se manifestaban en cada palabra que pronunciaban, mentes capaces de resolver problemas complejos y navegar las aguas traicioneras de la política del reino. Algunas combinaban belleza e inteligencia con carisma natural, que hacía que todos en el salón se sintieran atraídos hacia ellas como polillas a la llama. Pero para Diego, que había conocido el amor verdadero y profundo con Citlali, todas estas cualidades parecían superficiales, como decoraciones bonitas en un envoltorio vacío. Faltaba algo esencial, algo que ni siquiera podía definir claramente, pero cuya ausencia sentía en cada fibra de su ser inmortal. Las horas pasaron lentamente, marcadas por el sol que se movía gradualmente a través de los vitrales, proyectando patrones cambiantes de luz de colores sobre el suelo del gran salón. Los sirvientes se movían discretamente por la periferia del espacio, manteniendo las antorchas encendidas, reponiendo el agua perfumada en las fuentes decorativas, asegurándose de que todo funcionara perfectamente para que nada interrumpiera el flujo solemne de la ceremonia. Entre estos sirvientes se encontraba una joven de 19 años, llamada Carmen Flores, quien había trabajado en el palacio durante los últimos 3 años, desde que su familia perdió sus tierras, debido a una serie de cosechas fallidas y deudas impagables. Carmen no era noble de nacimiento, aunque sus abuelos habían sido propietarios respetables de una pequeña granja en los valles fértiles del sur, antes de que las desgracias los golpearan. No poseía educación formal más allá de saber leer y escribir, gracias a un maestro itinerante que pasó por su aldea cuando era niña. No había sido entrenada en ninguna de las artes refinadas que las nobles desplegaban ante el rey, y ciertamente nunca había imaginado que estaría presente durante una ceremonia tan importante como la elección. Su trabajo ese día consistía simplemente en permanecer cerca de las mesas laterales donde se exhibían refrescos ceremoniales, lista para servir si alguno de los nobles o miembros del consejo requería algo, moviéndose tan silenciosamente como fuera posible para no llamar la atención sobre sí misma. Sin embargo, algo en Carmen llamó la atención de Diego, de una manera que ninguna de las 95 candidatas oficiales había logrado. Tal vez fue la forma en que se movía, con una gracia natural que no había sido pulida por maestros de etiqueta, pero que fluía genuinamente de su interior. Tal vez fue la expresión de su rostro cuando observaba la ceremonia desde su posición en las sombras, una mezcla de asombro, tristeza y algo más que Diego no podía identificar, pero que resonaba con algo profundo dentro de él. O tal vez fue simplemente que en un salón lleno de personas, intentando ser notadas, ella era la única que genuinamente no buscaba atención, que parecía preferir fundirse con las paredes antes que estar bajo el escrutinio de ojos críticos. Diego se encontró observándola discretamente entre las presentaciones de las nobles, notando pequeños detalles que normalmente no habría registrado. Cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo sus manos temblaban levemente cuando sostenía la bandeja de plata con las copas ceremoniales, cómo sus ojos, de un marrón cálido como la tierra después de la lluvia, parecían contener profundidades de emoción que las palabras nunca podrían expresar completamente. Por primera vez en 205 años, Diego sintió algo más que el vacío familiar en su pecho, una pequeña chispa de curiosidad que no había experimentado desde que Citlali dejó este mundo. No era amor, ni siquiera podía llamarse atracción en el sentido convencional, pero era algo, y ese algo era más de lo que había sentido durante 2 siglos completos. La ceremonia continuó su curso inexorable, mientras el sol alcanzaba su punto más bajo en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura que se filtraban a través de los vitrales y transformaban el gran salón en un caleidoscopio de colores efímeros. Las últimas candidatas presentaron sus talentos con la misma dedicación que las primeras, aunque había una cualidad de desesperación creciente en sus actuaciones, como si todas pudieran sentir que ninguna había logrado capturar el interés del rey inmortal. El consejo observaba desde sus galerías con preocupación creciente, intercambiando miradas que comunicaban sin palabras su temor de que esta ceremonia, en la que habían puesto tantas esperanzas, terminara en fracaso. Fue durante la presentación de la 90ª candidata, una joven de 27 años llamada Daniela Hernández,
que demostraba sus habilidades en la cetrería con un halcón entrenado que realizaba maniobras espectaculares, que ocurrió el incidente que cambiaría todo. Carmen, quien había estado de pie junto a su mesa durante más de 8 horas sin descanso, moviéndose ocasionalmente para servir agua o vino cuando era necesario, pero principalmente manteniéndose inmóvil como se esperaba de los sirvientes durante las ceremonias importantes, recibió una señal discreta del maestro de ceremonias para llevarle al rey su copa ceremonial de ónix negro, un recipiente antiguo tallado en una sola pieza de piedra preciosa, que había sido usado por los reyes solares durante generaciones. Carmen tomó la copa con ambas manos, consciente del peso tanto físico como simbólico de lo que sostenía, y comenzó a caminar cuidadosamente hacia el trono elevado. Sus pasos eran medidos, su postura perfectamente erguida como le habían enseñado durante su entrenamiento como sirvienta del palacio, sus ojos fijos en el camino frente a ella para asegurarse de no tropezar con nada. Pero cuando estaba a solo 3 metros del trono, uno de los lobos vinculados de Diego, Sombra, el macho alfa de pelaje negro, se movió ligeramente, ajustando su posición en el suelo de mármol. El movimiento repentino de una criatura tan masiva en su visión periférica sobresaltó a Carmen, quien dio un paso en falso, perdió el equilibrio y vio con horror creciente cómo la copa de ónix negro se deslizaba de sus manos temblorosas. El sonido de la copa golpeando el suelo de mármol resonó en el gran salón como un trueno en una noche silenciosa, amplificado por el silencio absoluto que había caído sobre todos los presentes. La copa no se rompió. El ónix es demasiado resistente para eso, pero rodó ruidosamente, describiendo un arco irregular, mientras todos en el salón observaban con expresiones que iban desde el shock hasta el horror absoluto. Carmen cayó de rodillas instantáneamente, sus manos alcanzando la copa rodante, mientras lágrimas de vergüenza y terror comenzaban a formarse en sus ojos. En toda la historia de las ceremonias reales de Tepeyac, ningún sirviente había cometido jamás un error tan grave, y todos sabían que las consecuencias podían ser severas, potencialmente incluyendo el exilio, o peor. Las nobles candidatas observaban con una mezcla de horror y satisfacción apenas disimulada, algunas susurrando entre ellas sobre la torpeza imperdonable de los sirvientes de clase baja, otras agradeciendo silenciosamente que no fuera una de ellas quien había cometido tal error catastrófico. Los miembros del consejo se inclinaban hacia adelante en sus asientos, preocupados no solo por la interrupción de la ceremonia, sino por cómo el rey reaccionaría ante esta falta de respeto accidental pero innegable. Los otros sirvientes contenían la respiración, sabiendo que el castigo de Carmen podría establecer un precedente que afectaría a todos ellos. Y Carmen misma permanecía arrodillada en el suelo, sosteniendo la copa recuperada con manos que temblaban tan violentamente que casi la deja caer nuevamente, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas y caían sobre el mármol pulido. Lo que sucedió a continuación rompió todos los precedentes de la ceremonia y desafió todas las expectativas de los presentes. Diego Solares, el rey inmortal que no había mostrado emoción alguna durante toda la ceremonia, que había permanecido inmóvil en su trono de obsidiana como una estatua viviente, se levantó repentinamente. El movimiento fue tan inesperado que varios de los presentes jadearon audiblemente, porque un rey nunca abandonaba su trono durante una ceremonia formal, a menos que ésta hubiera concluido oficialmente. Los 4 lobos vinculados también se levantaron, sus orejas erectas y sus ojos fijos en su amo, sintiendo a través de su conexión mística que algo importante estaba ocurriendo. Diego descendió los 7 escalones con una deliberación que hacía que cada paso resonara en el silencio tenso del gran salón. Su capa de piel de lobo blanco se arrastraba detrás de él, susurrando contra el mármol, mientras la corona de hierro negro en su cabeza capturaba la luz cambiante del crepúsculo que entraba por los vitrales. Nadie se atrevía a moverse, a hablar, casi ni siquiera a respirar mientras el rey inmortal caminaba directamente hacia la sirvienta arrodillada que sostenía su copa ceremonial como si fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. El maestro de ceremonias parecía a punto de desmayarse por la violación sin precedentes del protocolo, pero no se atrevió a intervenir cuando Diego se detuvo directamente frente a Carmen. Desde su posición arrodillada, Carmen no podía ver mucho más allá de las botas ceremoniales de cuero negro del rey, bordadas con patrones de plata, que reflejaban la luz de las antorchas. Sus lágrimas habían empapado el cuello de su sencillo vestido de sirvienta. Su respiración llegaba en pequeños jadeos entrecortados, mientras esperaba el castigo que seguramente vendría.
su mente corriendo con pensamientos sobre cómo su familia sufriría cuando ella fuera despedida del palacio o algo peor. Pero en lugar de palabras duras o una orden de expulsión, escuchó la voz del rey por primera vez dirigida directamente a ella, y el tono no era de ira, sino de algo que no podía identificar, algo suave y casi humano. «Mírame», dijo Diego. Y aunque fueron solo 2 palabras, llevaban el peso de siglos de soledad y una curiosidad naciente que él mismo no comprendía completamente. Carmen levantó lentamente la cabeza, sus ojos aún brillantes con lágrimas no derramadas, esperando ver furia o desprecio en el rostro del rey inmortal, pero lo que encontró en cambio la dejó sin aliento por razones completamente diferentes. Los ojos de Diego Solares, que todos en el reino describían como fríos y distantes como estrellas en el cielo nocturno, la observaban con una intensidad que parecía ver directamente a través de todas las defensas que había construido alrededor de su corazón. Había dolor en esos ojos, antiguo y profundo como el océano, pero también había algo más, algo que comenzaba a despertar después de un sueño de 2 siglos. Diego se arrodilló frente a Carmen, otro acto sin precedentes que hizo que varios miembros del consejo se pusieran de pie en shock, porque un rey nunca se arrodillaba ante nadie, mucho menos ante una sirvienta de la clase más baja. Extendió sus manos, palmas hacia arriba en un gesto de oferta, y Carmen entendió que debía colocar la copa en ellas. Cuando lo hizo, sus dedos se rozaron brevemente, y fue como si un rayo de electricidad pasara entre ellos, haciendo que ambos jadearan simultáneamente. Diego tomó la copa con una mano, mientras con la otra alcanzaba suavemente la mano de Carmen, girándola para exponer la palma. Durante su caída, Carmen se había cortado la mano izquierda con un borde afilado del mármol tallado, y aunque la herida no era profunda, sangraba lo suficiente como para dejar manchas rojas en el piso, donde había estado arrodillada. Diego estudió el corte con una concentración que sugería que nunca había visto algo así antes, aunque por supuesto había presenciado innumerables heridas a lo largo de sus 346 años. Pero había algo diferente en esta sangre específica, en esta herida en particular, en esta mano que temblaba en la suya, con una vulnerabilidad que le recordaba dolorosamente a Citlali en sus momentos más humanos. Sin decir palabra, Diego rasgó un trozo de tela de su propia túnica ceremonial bordada, otro acto que hizo que varios nobles jadearan audiblemente porque la túnica era una reliquia histórica de valor incalculable, y envolvió cuidadosamente la mano herida de Carmen. Sus movimientos eran sorprendentemente gentiles para alguien que había pasado tanto tiempo sin tocar a otro ser humano con ternura, sus dedos trabajando con precisión mientras aseguraba el vendaje improvisado. Carmen observaba su rostro durante todo el proceso, incapaz de apartar la mirada de este ser legendario que había gobernado Tepeyac desde antes de que nacieran sus bisabuelos, que había visto el ascenso y caída de dinastías, que llevaba el peso de la inmortalidad como otros llevaban una capa ligera. «¿Te duele?», preguntó Diego, y su voz tenía una cualidad que no había estado presente cuando se dirigió a las 95 nobles candidatas, algo cálido y genuinamente preocupado. «No, mi rey», respondió Carmen, aunque era una mentira porque sí le dolía, pero el dolor físico era insignificante comparado con la confusión emocional que estaba experimentando en este momento. Diego estudió su rostro con la misma intensidad con la que había estudiado su mano herida, buscando algo que no podía nombrar pero que reconocería cuando lo encontrara. Y lo que vio en los ojos de Carmen, honestidad cruda, emoción sin filtrar, miedo mezclado con asombro, vulnerabilidad absoluta sin pretensiones, fue como agua fría en el desierto de su existencia emocional. Por primera vez en 205 años, Diego sintió una grieta formándose en el hielo que rodeaba su corazón, pequeña pero innegable, dejando entrar un rayo de luz en la oscuridad donde había vivido durante tanto tiempo. El momento se extendió, conteniendo una eternidad en segundos, mientras el rey inmortal y la sirvienta ordinaria permanecían arrodillados juntos en el suelo del gran salón, ajenos a las 95 nobles que los observaban con expresiones que iban desde la confusión hasta los celos más puros, ajenos al consejo que intentaba procesar lo que estaban presenciando, ajenos a todo, excepto la conexión inexplicable que había surgido entre ellos, como una flor silvestre que crece en suelo rocoso. Contra todas las probabilidades, los 4 lobos vinculados de Diego se acercaron lentamente, formando un semicírculo protector alrededor de su amo y la misteriosa sirvienta que había capturado su atención de una manera que nadie más había logrado. Sombra, el alfa de pelaje negro,
Se acercó primero, sus ojos inteligentes estudiando a Carmen con una intensidad que reflejaba la de su amo. Extendió su enorme cabeza y olfateó suavemente el aire alrededor de ella, procesando información que solo los sentidos sobrenaturales de un lobo vinculado podían detectar. Luego, en un movimiento que sorprendió incluso a Diego, Sombra presionó su hocico contra la mano sana de Carmen en un gesto de aceptación que era extremadamente raro para una criatura que normalmente desconfiaba de todos los humanos excepto de su amo. Luna, Tormenta y Niebla siguieron el ejemplo, cada uno acercándose para tocar brevemente a Carmen con sus narices, sus colas moviéndose en lo que solo podía interpretarse como aprobación. La reacción de los lobos vinculados no pasó desapercibida para los observadores más astutos en el gran salón. En la cultura de Tepeyac, se creía que los lobos vinculados podían percibir la verdadera naturaleza de las almas humanas, ver más allá de las máscaras y pretensiones que las personas usaban en la sociedad. Que los 4 lobos de Diego aceptaran a Carmen tan rápidamente era una señal significativa, casi como una bendición divina, y algunos de los miembros más supersticiosos del consejo comenzaron a susurrar entre ellos sobre profecías antiguas y destinos preordenados. Las nobles candidatas, por otro lado, observaban con una mezcla de incredulidad y resentimiento apenas contenido, incapaces de comprender cómo una simple sirvienta había logrado lo que ninguna de ellas pudo: capturar no solo la atención del rey, sino también la aprobación de sus compañeros místicos. Diego finalmente se puso de pie, ayudando a Carmen a levantarse con él, y solo entonces pareció recordar que había un salón lleno de personas observando cada movimiento. Se giró hacia el consejo, su expresión retornando a la máscara de fría autoridad que había usado durante toda la ceremonia, pero aquellos que lo conocían bien podían detectar un cambio sutil en su postura, una suavización casi imperceptible en los bordes de su armadura emocional. Cuando habló, su voz resonó con el poder y la autoridad que solo un rey inmortal podía proyectar, pero había una nueva cualidad en ella, algo que sugería que la decisión que estaba a punto de anunciar venía de un lugar más profundo que el mero deber. La ceremonia de la elección ha concluido, declaró Diego, y el silencio en el gran salón se volvió tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de cientos de corazones. He tomado mi decisión. Los ancianos del consejo intercambiaron miradas nerviosas, temiendo lo que vendría a continuación, pero también esperanzados de que finalmente el rey hubiera encontrado algo que romper su soledad autoimpuesta. Las nobles candidatas se enderezaron, cada una esperando secretamente ser la elegida, a pesar de que ninguna había recibido el tipo de atención que Diego había mostrado a Carmen. Los sirvientes contenían la respiración, conscientes de que el destino de una de los suyos pendía en el balance de las próximas palabras del rey, y Carmen misma permanecía inmóvil junto a Diego, su mano vendida presionada contra su pecho, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo en su corazón que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. «Esta mujer», continuó Diego, colocando su mano sobre el hombro de Carmen en un gesto que era tanto protector como posesivo, «se quedará en el palacio bajo mi protección directa. El resto pueden retirarse». La conmoción que siguió a estas palabras fue inmediata y caótica. Nobles gritando protestas, miembros del consejo poniéndose de pie con expresiones de shock, sirvientes susurrando furiosamente entre ellos, todo el orden cuidadosamente mantenido de la ceremonia disolviéndose en confusión y desconcierto. Pero Diego permaneció inmóvil, su mano aún en el hombro de Carmen, sus lobos formando una barrera protectora alrededor de ambos, su expresión dejando claro que su decisión era final e innegociable. Por primera vez en 205 años, el rey inmortal de Tepeyac había sentido algo más que vacío, y aunque no podía nombrarlo todavía, aunque no sabía si era el comienzo del amor o simplemente la chispa de curiosidad en la oscuridad eterna de su existencia, era suficiente para cambiar el curso de su vida y el destino de su reino. Mientras el sol finalmente se ocultaba completamente más allá del horizonte, sumergiendo el gran salón en las sombras del crepúsculo, que solo las antorchas podían combatir, Diego guió a Carmen fuera del caos que había creado, sus lobos siguiéndolos fielmente mientras dejaban atrás las protestas, las especulaciones y las miradas de envidia. En el silencio relativo de los corredores del palacio, lejos del tumulto de la ceremonia fallida, Carmen finalmente encontró su voz. «Mi rey, no entiendo», dijo suavemente, su voz temblando ligeramente.
¿Por qué yo? No soy nadie especial. No tengo nada que ofrecer. Diego se detuvo, girándose para mirarla con una expresión que contenía siglos de dolor, pero también el primer destello de esperanza que había permitido entrar en su corazón desde la muerte de Citlali. Su respuesta fue simple pero cargada de significado que tomaría tiempo comprender completamente. Precisamente por eso, dijo, porque no estás intentando ser alguien más, porque cuando te miro, veo algo real en un mundo de máscaras cuidadosamente construidas, porque por primera vez en 205 años, siento algo más que el vacío. Esta es una historia que todos llevamos dentro. El miedo a volver a sentir después de la pérdida, la esperanza de que el corazón pueda sanar aunque creamos que está roto para siempre. Si este relato te tocó el alma, suscríbete al canal y forma parte de una comunidad que comparte estas historias poderosas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has conocido a alguien que cambió tu vida cuando menos lo esperabas? ¿Crees que el destino nos pone en el camino de las personas que necesitamos conocer? Comparte tu experiencia, porque cada historia importa y puede inspirar a otros que están pasando por momentos similares. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para abrir el corazón nuevamente.